Para comenzar. Eh, ya, listo. Listo. Entonces, como les decía, esto es una simulación basada en agentes para el COVID-19, la pandemia que actualmente el mundo está, pues, primero entendiendo y segundo viviendo, ¿no? Todos estamos metidos en el tema porque, pues, todos somos directa o indirectamente afectados por la pandemia, de quedarnos en la casa, de ver personas que se enferman, de ver noticias. Todo el tiempo estamos pues bombardeados con la información. De ahí surge pues que el grupo dijo, bueno, nosotros también queremos aportar nuestro grano de arena, tratar de ayudar a entender cómo funciona la pandemia, cómo se comporta, cómo podría evolucionar, y ahí es cuando la simulación fue una herramienta que nos pareció que era fácil de aplicar, que tenía mucho sentido, pues porque el virus se comporta de una manera que es fácilmente simulable usando agentes. Entonces, lo primero que hicimos fue pues crear un pequeño diseño. Para ello, evaluamos el problema. Entonces, empezamos a reunir información en el grupo de publicaciones que vimos en diferentes partes, también de la Secretaría de Salud de Bogotá. Algunas personas se acercaron al grupo y nos brindaron información, entonces teníamos reuniones con ellos semanalmente, una o dos veces. Nosotros les íbamos contando qué entendíamos, ellos nos estaban también contando, aparte de lo que ellos entendían, lo que ellos estaban viendo, del comportamiento y de los datos que iban obteniendo día a día de lo que pasaba en Bogotá. Entonces ahí viene Qué la... pena, Sí, Carlos. claro. No sé si estás compartiendo pantalla o Ah, la permíteme, presentación sí, ya ya, nos hablas. ya la comparto, qué pena. Vale, vale, perfecto. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, señor. Regálame un momento porque al darle compartir pantalla se está bloqueando el computador. Un segundo a ver si reacciona o si dejo reiniciar el computador rápidamente. Qué pena, permítame un minuto, te bloqueo el computador, voy a reiniciarlo rápidamente. Vamos a esperar un momento, por favor, que se le bloqueó el equipo, pero ya reiniciamos, ya retomamos. Ya se vuelve a conectar, Carlos. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, se le Perfecto. escucha.
Listo, qué pena, tuve un comentario en el PC y cuando ahí compartí, no sé qué pasó y se congeló, tuve que reiniciar. Ya voy a presentar pantalla, me confirman por favor si pueden ver la pantalla. Espero que no se va a bloquear. Listo, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Sí, ya se ve. Listo, perfecto. Entonces les comentaba que, bueno, lo primero que hicimos fue hacer un diseño, construir la simulación empezando por lo que nosotros entendíamos del problema, consultando con otras personas que también estaban trabajando en el tema, como la Secretaría de Educación, como el profesor Villamil, la profesora Daisy, todo el grupo que estaba también revisando por otros lados, recopilando información, bueno, revisando de todos lados qué podíamos captar sobre todo el problema del COVID-19, cómo está evolucionando, cómo se comportaba, etcétera. Y bueno, ahí lo siguiente que hicimos fue hacer un pequeño modelo y empezar, bueno, a construir la simulación. Había una primera idea que era primero construir, digamos que todo un modelo grande de lo que queríamos simular, pero como queríamos que la simulación fuera, digamos, un poco más orgánica, o sea, que a medida que fuéramos construyendo nos diéramos cuenta de estamos teniendo en cuenta bien estas cosas, estamos teniendo en cuenta estas otras, tal vez nos falta aquello, e ir mostrando con otras personas que tal vez no son tan afines al software, como por ejemplo en la Secretaría de Salud, pues que no entienden mucho, digamos, de software, pero sí entienden del problema que estamos intentando modelar. Entonces era mucho más fácil para esas personas mostrarles en qué íbamos creciendo la simulación y ellos nos iban aportando los detalles. Entonces, antes de empezar a mostrar la simulación, ¿qué tecnologías estamos utilizando? Estamos utilizando tecnologías como NetLogo, que realmente es la que se encarga de simular basada en agentes, es donde construimos componentes. Como ustedes pueden ver acá en la simulación, tenemos algunos, voy a agrandar un poquito, porque creo que es muy pequeño. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la parte de la izquierda, tenemos casas, y voy a poner a simular un momentico para que veamos una cosa. Entonces también tenemos los agentes, que en este momento salen, hasta acelerar un poco la simulación porque está. Bueno, creo que la máquina está un poco fría y está corriendo un poco despacio la simulación. En este momento estamos esperando a que la simulación simula por minutos. En este momento, si se dan cuenta, aquí en la hora la parte de la derecha está corriendo. Nosotros asumimos que la gente, estamos simulando el ciclo de la gente cuando sale a trabajar. Entonces, después de las 6 de la mañana, todo el mundo empieza a salir de su casa en busca del Transmilenio, que es lo que estamos viendo, digamos, acá en este momento. Empezamos a ver los agentes, que en este caso son las personas. Estas personas, pues es lo más importante de la simulación. Estos, realmente cada una de estas personas que vemos acá, en este momento, en este mundo, tenemos 1000 personas, que cada uno es un agente independiente. ¿Qué ventajas nos da NetLogo al simular agentes? Que nosotros podemos crear reglas para cada una de las personas, reglas simples, y después nosotros podemos poner a correr la simulación y cada persona tiene sus reglas. Entonces, en vez, digamos, de hacer una programación por cada persona, hacemos una programación única por agente y cada persona que nosotros creemos, cada agente de ese tiene una serie de información. Por ejemplo, aquí voy a analizar la persona 71. Él a cada una de las personas le asigna un ID. Si vemos, cada una de estas personas tiene una serie de información aquí, que como por ejemplo puede ser si está infectada, si es asintomática, si es infeccioso, porque a veces no puede, no necesariamente que esté infectado indica que ya sea directamente infeccioso. Qué tiempo le resta para ser inmune, cuánto tiempo lleva infectado, dónde están las coordenadas de su casa en este mundo, en qué lugar se infectó, si tú sí estás sufriendo de la infección, qué tiempo de promedio tarda en viajar al trabajo y qué tiempo tarda de promedio en regresar a su casa. Podemos ver otras variables que nosotros podemos ir agregando para manejar la lógica dentro de la simulación. Podemos agregar si está confinado, si está en su casa, por ejemplo, ya si digamos se infectó y fue al médico y el médico le dijo, oiga, usted está infectado, pero su infección es leve, pues va a ir a la casa a quedarse en cuarentena. Entonces, el estrato social también lo tenemos acá. Tenemos el nivel de enfermedad, tenemos 3 tipos de nivel de enfermedad en este modelo, que son leve, grave y urgente.
y también agregamos la ocupación. Toda esta información nos permite luego almacenar en una base de datos e ir viendo qué está pasando. Entonces, como les comentaba, las tecnologías que estamos usando son el logo primordialmente para correr la simulación, que es esto que estamos viendo acá. Entonces, simulación basada en agentes. Usamos MongoDB para almacenar la información. ¿Por qué usamos Mongo? Porque es una base de datos NoSQL que nos permite primero almacenar mucha información rápidamente y segundo, diferente digamos a las bases relacionales, no tenemos que manejar data estructurada todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, si nosotros definimos una tabla y decimos, bueno, la tabla en este momento de la persona tiene las columnas edad y nombre y apellido. Y empezamos a construir la simulación. Y entonces en la simulación luego decimos, no, ahora necesitamos que nos diga, por ejemplo, su estrato económico. Entonces tendríamos que ir a la base de datos y de entrada modificar la tabla y agregarle una nueva columna. Utilizando MongoDB, nosotros podemos simplemente agregar de entrada el nuevo parámetro, el nueva columna, y él nos va a permitir agregarla en el JSON que maneja MongoDB y no hay ningún problema. Entonces, maneja data estructurada y semiestructurada. Por eso creemos en el grupo que MongoDB es una base de datos muy afín a la simulación de agentes. Porque realmente cuando uno está construyendo la simulación se va dando cuenta que va necesitando muchos características de la gente, ya sea para almacenar información a futuro o ya sea para tener, digamos, no sé, componentes que nos permitan dentro de la misma simulación tomar decisiones, como por ejemplo eso, ¿no? De si está confinado. Entonces, si está confinado simplemente es un booleano true o false, donde, bueno, si está confinado, pues no se va a poder mover de su casa, si está confinado, pues si no está confinado, sale de su casa. Entonces, esas son componentes que nosotros vamos a almacenar tanto en base de datos como en la simulación. Entonces, va muy de la mano la estructura que nos permite Mongo con lo que queremos en la base de datos, perdón, en la simulación con los agentes. Por otro lado, ya cuando tenemos esa información, la que necesitamos analizar, porque en el proceso pues, de la simulación, más allá de generar la simulación que tal funcione y que se vean los agentes moviéndose, y que se interpreten ciertas interacciones, lo que necesitamos es recopilar esa información. Entonces, ya estando en Mongo, ahora podemos analizar esa información, ya la tenemos, y eso lo analizamos con Python. Con Python podemos usar diversas librerías, entre ellas, por ejemplo, está Pandas, está NumPy, está, por ejemplo, podemos hacer análisis con Cluster utilizando Spark, utilizando Hadoop, en fin, una serie de tecnologías que posicionan a Python como un lenguaje que siempre vamos a ver referente en todo este manejo del data science, del data engineering, todas esas tecnologías siempre está asociado a Python. Es un lenguaje que casi que se ha vuelto el estándar de la industria para este tipo de cosas. Para el machine learning también se usa mucho, entonces también decimos utilizarlo por esa razón. Entonces, lo que nosotros hicimos fue con Python y utilizando esas librerías que les mencioné, también crear un servidor REST que está construido en Flask, es otra tecnología de Python, otra librería que nos permite montar servidores fácilmente y entonces con una URL mediante alguna petición, ya sea POST o GET, poder pedir la información. Entonces, va a MongoDB, traer la información y ya le hacemos un análisis, un data cleaning y después de eso entregamos una información pues, para la persona que lo necesite. En este caso lo que hicimos también fue una implementación gráfica con Node y React para ir cargando la información de la simulación, ¿no? Entonces ir mostrando toda esa información que nos ofrece el servidor en Python, irla cargando en un front utilizando React y Node. Entonces, bueno, voy a en este momento a mostrarles más o menos un poco el código de lo que se hizo aparte de la simulación, luego entramos un poco más en detalle en la simulación, pero quiero que primero tengamos como la foto grande de todo lo que se está trabajando. Entonces, por ejemplo, este es el engine que trabaja este código que está acá. Realmente más o menos lo que nos importa es esta parte de aquí. Simplemente con esta instrucción ya estamos diciendo, vamos a crear, perdón, este no, este es el más importante. Este es el que se encarga en esta parte del código de montar un endpoint hacia el /data y cuando se llame a ese, él lo que va a hacer es ir a la base de datos. Entonces aquí toda esta parte de acá simplemente son variables que estamos guardando para ir almacenando la información que traemos de la base de datos. Entonces aquí toda la base de datos ya está corriendo aquí, el collection es donde se está guardando el día a día de la base de la simulación. Entonces todo eso se está guardando en Mongo y aquí ya lo estamos trayendo y recorriendo. Entonces aquí, por ejemplo, estamos haciendo simplemente un análisis sencillo de
En ese día inició con cuántos muertos y luego preguntamos, ese día finalizó con cuántos muertos. Y ahí ya podemos detectar rápidamente el número de muertos por día, lo mismo para el número de contagiados, para el número de recuperados y podemos ir sacando información como por ejemplo también lo que les comentaba de cuánto se demora la persona en transportarse al trabajo y cuánto en devolverse también hacia la casa, porque eso es importante para nosotros, porque el transporte, como hemos visto en la serie de noticias que nos llegan, parece ser uno de los puntos de contagio más altos que tienen las personas, porque están primero muy cerca de unos de otros y segundo porque se ven obligadas a usarlas. Entonces, por eso para nosotros era importante incluir la simulación y por eso también en el análisis que estamos haciendo con Python nos importa mucho sacar esa información. Esto por el lado de Python. Y por el lado de React, permítanme ahora aquí. Creamos realmente fue un componente que se encarga pues, de ir a consultar ese endpoint que creamos y empezar a renderizar. Entonces, voy a levantar un poco los servicios para que ustedes puedan ver cómo funciona más o menos. Que en este momento necesitaría dejar correr un poco la simulación para que me siga generando data. Lo que veo es que pareciera ser que el computador no está trabajando a full potencia porque está corriendo bastante lento, o sea, a la velocidad de lo que tengo ya debería por lo menos haber pasado un día. Entonces, permítanme un segundo, reviso si es que tiene alguna restricción en la batería. Pareciera que no. Lo que pasa es que así nos vamos a demorar un poquitín en que la simulación construye. Bueno, mientras tanto levanto los servicios, entonces estoy trabajando en un computador con Linux, con Ubuntu. Lo utilizo porque realmente trabajar con Linux para usar cosas como Python y Node para React es bastante fácil de instalar, bastante rápido. Perdón, Carlos, de Sí, señor. pronto en el logo debajo donde dice actualizar la vista, dice manualmente tips. De pronto con la configuración del logo para que lo haga continuamente. Déjame reviso. Sí, se fue. Pero igual sí, no sé qué está pasando, pero sí está bastante lenta la simulación. Ella normalmente se mueve muchísimo más rápido. No sé cuándo se bloqueó el computador y lo reinicié, no sé qué le pasó, pero no está funcionando rápidamente. Porque aquí lo tengo, digamos, en el logo uno puede controlar la velocidad en la que se mueven los ticks, pero realmente está muy quedado, ¿no? O sea, no está fluyendo. Pero bueno, mientras puedo ir levantando lo que les comentaba del servidor en Python. Listo, aquí pues ya tenemos un servidor corriendo en Python y es bastante sencillo de levantar y ahora voy a levantar el proyecto con React. Entonces, bueno, acá lo que les decía, como no ha pasado siquiera un día, él todavía no tiene datos, pero no tiene datos, nos toca esperar un poco. Bueno, mientras la simulación sigue cargando, digamos, sigue corriendo, les cuento ahora sí mucho, nos metemos en detalle en la simulación. En la simulación lo que tratamos de hacer fue simular el día a día de las personas. Para nosotros, ¿cuál es el día a día de las personas? Que uno está en la casa y se levanta a cierta hora, sale a las estaciones que son estos bucecitos azules que están acá, sale de su casa,
las cuadramos en las esquinas de este mundo, en las periferias, por decirlo así, porque pues más o menos en la mayoría de las ciudades funciona así, ¿no? La gente vive en las periferias y luego va hacia ciertas zonas más céntricas de la ciudad, pues ya sea a trabajar o a otros temas, no sé, como ir a la universidad, de pronto ir a hacer vueltas. Eso fue lo que tratamos de visualizar acá. Entonces, después de que pasan las 6 de la mañana, las personas salen, como vemos acá, a los buses a buscar su Transmilenio o a buscar su transporte público. Estos carritos que vemos acá a la izquierda es para simular las personas que tienen vehículo propio. Entonces, las personas que tienen vehículo propio automáticamente salen de su casa, se mueven al carro y después de pasar un tiempo en el vehículo, aparecen en cualquiera de estos lugares. Estos lugares que vemos acá en amarillo son ya sean empresas, ya sean universidades o pues cualquier lugar al que la persona desea ir. Este que tenemos acá en el centro es el hospital. Entonces, cuando una persona tiene la enfermedad y es asintomática, entonces esa persona va al médico. Muchas personas que no son asintomáticas, pues no van al médico porque no saben que tienen la enfermedad. Entonces, cuando tienen la enfermedad, van al médico, en el médico lo evalúa. Entonces, dependiendo de una probabilidad que nosotros manejamos, él determina qué tipo de enfermedad tiene, ¿no? Si es leve, si es grave o si es crítica. Si es crítica, lo deja en el hospital y ocupa una cama de UCI. Este número 33 que vemos acá son el número de camas que tiene disponible el hospital UCI. Si es leve, lo envía a la casa y pasa como en esta casita que vemos acá y las de acá. Se vuelve la casa roja y esa casa en roja quiere decir que la persona está confinada ahí y está pues pasando la cuarentena en la casa, ¿no? Y si es grave, que es como el intermedio, se queda en el hospital, pero no ocupa cama UCI, está ahí en la casa. Cuando la persona se enferma y está en alguno de estos tres niveles, dependiendo de su edad, se maneja una probabilidad de muerte. Entonces, como hemos visto y como la misma información nos ha demostrado, cuando las personas entre mayor edad tengan y tengan preexistencias de enfermedades, pues tienen una probabilidad mucho más alta de fallecer debido al COVID-19. Entonces, eso es lo otro que hemos también trabajado acá. Entonces, lo que hacemos es eso, simular día a día el movimiento de las personas, ¿no? Entonces, nosotros descubrimos algo mientras la simulación, y es que realmente una persona que está infectada, no necesariamente que aunque haga contacto con otra, la infecta. Tiene que haber algo que se llama, y que nos explicaron en la Secretaría, un contacto estrecho. ¿Qué es un contacto estrecho? Cuando yo estoy a menos de 1 metro de otra persona, y tal vez duró más de 5 o 10 minutos digamos que en ese radio de 1 metro. Entonces eso pasa mucho, por ejemplo, pues digamos en el Transmilenio, ¿no? Cuando la gente está cerca, pues es muy fácil que se viole la distancia de 1 metro y que pues uno cuando está en Transmilenio se queda quieto y la otra persona también, entonces es muy posible que haya un contacto estrecho. Cuando hay ese contacto estrecho, no necesariamente implica que la otra persona se infectó. Ahí juega otra probabilidad. Entonces por eso si nosotros vemos acá los sliders de la izquierda, tenemos algo que se llama probabilidad del contacto en transporte y probabilidad de contacto en el trabajo. Entonces, dependiendo de estas probabilidades, se dispara la otra probabilidad de contagiar. Esa probabilidad de contagiar es la que nosotros referimos acá como infeccioso. Entonces, una persona es infecciosa, pues dependiendo de este porcentaje que manejamos acá. Entre más alto, pues quiere decir que en el contacto contagiará a la otra persona o no. También hemos puesto otro slider, que toda esta información que vemos acá son sliders manipulables para cambiar las variables, digamos, semilla y de entrada de la simulación con la que trabaja. Entonces tenemos cosas como el número de infectados, el tamaño de la población, lo que hemos mencionado previamente, si era infeccioso o no, la duración del virus, tenemos el confinamiento de la población. Entonces ese confinamiento de la población es general. Entonces, siempre y cuando está arriba del 1%, estos otros confinamientos que vemos aquí abajo no tienen sentido. Cuando este confinamiento entra al 0%, sí entran a regir esto. Como les había mostrado previamente, cada gente tiene una ocupación. Definimos 3 ocupaciones básicamente: los trabajadores, los estudiantes y los jubilados. Entonces, bueno, si este está en 0, se empieza a jugar con estas sliders. ¿Qué nos permite esto a futuro? Pues digamos que en otra simulación uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, como ahora, ¿no? Todos los estudiantes se quedan en casa, pero soltamos al 60% de trabajadores y también guardamos a los jubilados? ¿O qué pasaría si soltamos también a los estudiantes, ¿no? Entonces, estos sliders nos permiten siempre jugar con el ¿qué pasaría si? Y eso, pues, es bastante útil en una simulación. La gracia de muchas simulaciones es que es poder representar cosas que en la vida real no podríamos observar, primero porque pues no podemos arriesgar personas a decir, oiga, usted tiene COVID,
vaya a la calle y lo vamos a observar a ver qué pasa, ¿no? Eso no se podría hacer, primero porque sería pues riesgoso para la persona, obviamente, y segundo porque consumiría muchísimo tiempo, tendríamos que estar mucho tiempo pendiente de esa persona. Y segundo, pues también sería bastante costoso. Entonces, las simulaciones siempre nos permiten jugar con qué pasaría si, qué pasaría si, digamos, dejo la simulación tantos días, me va a mostrar unos resultados, ¿no? Entonces, y cada vez que yo corro la simulación, es muy posible que los datos vayan cambiando, porque la simulación, al tener reglas simples, genera comportamientos emergentes, y los comportamientos emergentes generalmente, pues, son de naturaleza compleja y no son, digamos que, predecibles. Entonces, cada vez que corramos la simulación podríamos tener diferente información, y eso en parte es mucho de la gracia de crear este tipo de simulaciones. Entonces, ya por terminar los sliders que nos faltan, también podemos configurar el número de población que tiene vehículo propio, qué población de la que se infecta es asintomática, y el número de las camas de UCI, y también qué probabilidad tiene una persona de ir al hospital, ¿no? O sea, no todo el mundo pues tiene la probabilidad de ir al hospital. También, aparte de esta probabilidad que tenemos acá, nosotros la vamos multiplicando por el estrato. Entonces, dependiendo del estrato, es muy posible que la persona, entre más alto sea, vaya a un hospital. Eso se ha observado pues bastante, ¿no? Que la gente que tiene mayores posibilidades económicas, pues digamos que a la primera de cambio tiene muchas más posibilidades, ya sea de con salud prepagada, ir a una clínica privada, hacerse exámenes y tener, digamos que, información de primera mano de médicos de si tiene la enfermedad o no, y pues si la llega a tener, pues de entrar al hospital. Voy a ver si cargando aquí ya podemos observar. Por ejemplo, aquí ya está esa información, entonces voy a parar un momento la simulación y nos centramos ahora, digamos que en algunos resultados. Por ejemplo, para esta simulación, con esta información de valores iniciales que nosotros los llamamos semillas, vemos qué está pasando. Digamos, hay 1000 personas en este mundo, el 1% de confinamiento, la duración del virus dura 15 días, hay 33 camas UCI, cada persona tiene el 11% de probabilidad de contagiar a otra si tiene contacto estrecho. ¿Cuántos infectados iniciales en esta población? 2. El tiempo de latencia, esto es una variable que también nos explicaron en la Secretaría, que quiere decir que una persona apenas se contagia, no necesariamente puede contagiar a otras personas, tiene que pasar un tiempo de latencia para que esa persona empiece a infectar a otros. Generalmente es de 2 a 3 días, o sea, 2 o 3 días después de que yo me contagio, yo me vuelvo un agente infeccioso. Durante los 2 primeros días simplemente estoy desarrollando la enfermedad, pero todavía no tengo, digamos que, esa característica de contagiar a otros. Y con un 1% de vehículo propio y 73% de las personas que se infecten van a ser asintomáticos. Entonces, por ejemplo, aquí en las gráficas que tenemos, hasta el momento solo han pasado 2 días, el día 0 y el día 1. El promedio de muertes es 0, nadie ha muerto hasta el momento. El promedio de viaje más o menos en Transmilenio y en sumado a nosotros por la población es de 59 minutos. Promedio de viaje de vuelta también 59, como dijimos, 0 muertos, pero ya tenemos 12 contagiados. O sea, aparte de los 2 que inicialmente introdujimos, ya tenemos 10 personas más para el día 2. Acá nos muestra el reporte de los lugares donde las personas se contagiaron. Entonces acá nos dice, siempre van a haber 2 sin definir, que es la población inicial contagiada. No sabemos de dónde llegaron esas personas infectadas. Y nos muestra que, por ejemplo, en este resultado de la simulación con las variables que le agregamos, vemos que la mayoría de infectados fue en el transporte público. 7 personas se infectaron en el transporte y 3 personas se infectaron en el trabajo, en la casa, perdón. En el trabajo hasta el momento no se infectó nadie, y supongo que porque en alguno de estos slides, por ejemplo, aquí dice probabilidad de contacto de trabajo está en el 1%, supremamente baja. Entonces, la data concuerda con las variables semillas que le dimos. También, por ejemplo, creamos un reporte de los contagios por estrato. Entonces aquí vemos que el estrato que más se contagia es el estrato 3. Esto pasa porque en parte también para hacerla, cuando creamos la población, hicimos funciones de distribución, ¿no? O sea, no creamos aleatoriamente los estratos ni las edades, sino nos basamos en datos del DANE sobre cómo en Bogotá, digamos, dice, no sé, el 50% de la población tiene entre 20 y 30 años. Basado en eso, nosotros también a nuestros agentes le dimos una edad, porque la edad es un elemento importante para nosotros, por lo que les mencioné de la probabilidad de morir dependiendo de la edad. Y lo mismo, los estratos también lo tomamos del DAN, entonces pues obviamente la mayoría de la población es estrato 2 y estrato 3, como lo muestra eso, y eso también es acorde a las personas que se infectan, ¿no? Vemos que los que más infectan son estrato 3, que es generalmente la gente que más sale, digamos, ya sea a trabajar o ya sea a la universidad. Y el estrato 1 y 2 pues también se mantiene, pero en proporción son menor población que el estrato 3. Vemos que estratos 5 y 6
Hasta el momento no hay ningún contagiado porque son las personas que digamos que más tienen vehículos propios. Esto es lo que ya mostramos. Esto está creado usando React, corriendo bajo un servidor Node, todo JavaScript. Y como les mostraba, acá está, digamos, el servidor. Este servidor que está corriendo acá es el servidor. Por ejemplo, aquí vemos que le hicieron una petición al endpoint data bajo el protocolo GET y pues él respondió la información que él está usando precisamente para mostrar la información. Y en la simulación, bueno, pues ya también tenemos, aparte de las variables semillas, tenemos en tiempo real unos display que muestran aquí, por ejemplo, en la derecha. También nos va mostrando el porcentaje de las personas que han infectadas hasta el momento, el porcentaje de las personas que son inmunes, qué tiempo ha pasado, dice que hay 2.3 días y en qué hora estamos. El número de muertos, las camas sí que están ocupadas, el número de sintomáticos y el número total de infectados. Por ejemplo, acá vemos que es 14 y 9 y en nuestra simulación nos muestra que es 12. ¿Por qué pasa esto? Porque solo estamos tomando información, no en tiempo real, sino cada vez que pasa un día. Eso también lo descubrimos mientras estábamos simulando. Porque nosotros queríamos mantener en tiempo, digamos, le queríamos decir, no, esta persona se infectó, vaya a la base de datos y actualice la base de datos para que pues tengamos esa información en tiempo real. Pero ¿qué pasaba? Eso hacía que nosotros tuviéramos que ir mucho a la base de datos y escribir mucha información todo el tiempo. Y eso es costo. Entonces la simulación empezaba a ponerse más lenta porque tenía que ir a hacer esos procesos. Entonces dijimos, vamos como en la realidad, ¿no? Realmente, digamos, en los países se informa es al final del día cuántas personas murieron, cuántas personas se infectaron, cuántas se recuperaron. Ese mismo proceso estamos acá. Entonces, hasta que no se acaba un día, él acá no lo contabiliza ni lo tiene en cuenta para mostrar esta serie de gráficas. Entonces, aquí esta información varía porque esta sí es en tiempo real, pero como decimos, este está, por ejemplo, en el día 2, esta ejecución entre el día 2 y el 3. O sea, este es el día 3 corriendo a las 7 de la mañana. Entonces, por eso la información varía. Y también tenemos esta gráfica que nos va mostrando la población que se infecta, la población que es inmune, los saludables y pues el total de la población. Otra cosa importante que tiene la simulación es el manejo de probabilidades, ¿no? O sea, y es donde más ha tenido, digamos que, problemas la simulación. ¿Cómo determinar esas probabilidades? Generalmente lo que hacemos son números aleatorios y dependiendo de eso, pues infectar, ir al hospital. Con eso se mueven muchas de las decisiones del mundo. En el grupo hemos tratado de hacerlo un poco con modelos más, digamos, matemáticos, pero hemos dado cuenta pues que estaríamos limitando un poco la simulación y volverla, más allá de simulación basada en la gente, sería una simulación pues matemática, ¿no? De alguna regresión o algún tipo de pues simulación propiamente matemática. Entonces hemos querido mantener esa aleatoriedad porque en cierta forma mantiene la simulación que sea diferente cada vez que la ejecutamos. Bueno, y aparte de eso, hemos tratado también de abrir la información para que cualquier persona, o sea, el siguiente paso que nosotros queremos es abrir esta información que se genera en esta simulación, que cualquiera lo pueda analizar. Nosotros estamos, como les comentaba, guardando la información en Mongo, entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un segundito. Un cliente para visualizar la data, por ejemplo, puede ser Robot 3T, que es un cliente open source para analizar bases de datos Mongo. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestra simulación se llama simulación COVID. Creo que se ve un poco pequeño. A ver si puedo agregarlo un poquito. No, esto no permite agrandar. Y bueno, nosotros acá creamos una colección, que es lo que yo les decía, los días. Estos días, pues, es todo lo que pasa en la simulación cada día. Entonces, lo que nosotros guardamos es las variables semillas, que es toda la información con la que empezó la simulación. Guardamos unas variables globales, que en este caso son los que yo les comentaba. ¿Qué pasa al inicio del día y qué pasa al final del día? Y con eso nos permite, pues, tomar, digamos, número de muertos por día, número de recuperados, número de contagiados, qué porcentajes se infectaron, etcétera. Y lo más importante son las personas. Entonces, cada una de las personas, si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos 1000 elementos insertados en esta base de datos. Al tenerlas insertados, nosotros podemos en todos los días estar supervisando qué ha pasado con cada persona. Por ejemplo, aquí podemos ver, esa persona está infectada, si está infectada es asintomática, cuánto tiempo le falta para ser inmune, cuánto tiempo lleva infectado, qué edad tiene, qué sexo, qué ocupación, si está en confinamiento, el tiempo promedio de viaje, su vehículo, toda la información que vemos en la simulación se ve reflejada ahora en la base de datos. Entonces, ya a futuro esto nos permite pues, que cualquiera pueda tomar esa información, ya sea con Python, ya sea con Java, ya sea usando Scala, ya sea usando Ruby, en fin, la tecnología puede variar, pero ya se puede empezar a hacer todo el proceso del análisis de datos, que es coger la información, limpiarla,
presentar gráficas, analizarla, si se puede llegar a hacer predicciones, ¿sí? Entonces, algo muy bueno que tiene la simulación es que si uno la trabaja con la información que tiene, uno puede hacer las predicciones, digamos, corremos la simulación hasta el día 30, generamos una información hasta el día 30, empezamos a analizarla y hacemos unas predicciones de ahí. Lo bueno es que la simulación la podemos dejar seguir corriendo y validar si esas predicciones fueron o no correctas. Eso, digamos, en caso de que quisiéramos aplicar Machine Learning, tendría mucha validez porque podríamos estar corrigiendo el modelo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí vemos como, más allá de que sea una simulación usando NetLogo, empezamos a utilizar un montón de tecnologías y herramientas. Por ejemplo, en el transcurso de la simulación también me di cuenta que teníamos un problema porque, por ejemplo, yo desde que tenía la simulación tenía que tener unas figuraciones en mi computador de Mongo, de Python, de JavaScript, ¿sí? Todo eso tenía que estar configurado pues, para que la simulación corriera. A futuro lo ideal es pasar al cloud, que alguna nube usando, no sé, puede ser Amazon, puede ser el cloud de Google, puede ser Azure de Microsoft, en alguna se pueda empezar a trabajar en la nube. Entonces, al servir la simulación, pues que cualquiera pueda empezar a correrla, pueda empezar a bajar la información, se comparta, pueda utilizar procesos, por ejemplo, en Google Cloud, cada persona tiene $300 o un año para hacer análisis utilizando Cluster, utilizando herramientas propias de Google que te permiten configurar servidores de hasta 64 cores con 128 gigas de RAM, en fin, un montón de cosas, ¿sí? Eso es lo que queremos en el siguiente paso, que la simulación la pueda tomar cualquier persona la información y la pueda analizar. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que hemos venido construyendo en el grupo con ayuda pues de los integrantes, de la profe Daisy, el profe Jorge, de la secretaría, de todos los que han querido integrarse a esta iniciativa y de contarnos qué opinan, qué le agregarían, qué le quitarían, cómo les parece, si les parece útil. En la secretaría les pareció muy buena porque pues les permitía, digamos que a futuro, poder entender cómo, a qué población, a qué estrato dirigirse, en qué tipo de personas sentarse, en qué edades, ¿sí? Entonces, eso nos ha parecido a nosotros como el grupo, pues bastante importante, ¿no? Que a la final haya un feedback de otras personas que, más allá de que sean desarrolladores de software o que trabajen en el mundo de la complejidad, pues empiecen a ver utilidad en este tipo de herramientas. Entonces, no sé, profe, si pasamos a la sección de preguntas o si alguno quiere comentar algo, en fin, lo que quiera. Sí, claro que sí. Si hay alguna pregunta, bien, podemos hacer. Si puedes mirar en el chat ya hay varias preguntas, Carlos. También Listo, profe, ya lo reviso. Hoy contamos con el apoyo de Gladys Espinosa, que es la persona de la Secretaría de Salud que ha venido apoyándonos en el desarrollo y en el trabajo con el grupo. Prácticamente ya pertenece a nuestro grupo. Y entonces, si hay alguna pregunta también relacionada con el tema de la salud, con el tema de la pandemia, con el tema de todo esto de la COVID o del contagio y esto, también ella nos puede aclarar algunas dudas. Listo, profe. Entonces voy a revisar, digamos, la primera pregunta. Dice, ¿cómo determinaron en el modelo que el agente infectado con el virus no sea infeccioso para los demás agentes? Era un poco lo que mencionaba, ¿no? Una persona que se infecta en el modelo, dependiendo de las variables semilla, ya sean dos importantes. ¿Qué tan infeccioso es? Una. Y la segunda es si tuvo contacto estrecho o no. Nosotros hicimos, digamos que lo que hicimos fue no que una persona que está saludable se acerca a una persona que está infectada y qué pasa ahí, sino al revés, que la persona infectada se acerca a los que están sanos y pues ahí empieza a jugar esas probabilidades. Entonces así se determina si puede infectar o no. O sea, básicamente es como pues yo llego, estoy infectado, encuentro a otra persona, tengo un contacto estrecho y se lanza la probabilidad. Si el random, el aleatorio que corremos la función nos detecta un número y ese está por debajo de esto, pues lo infecté. Si no, no pasa nada y sigo así con otras personas que me vaya encontrando en el camino. Esa sería para esa pregunta. Otra donde dice, ¿qué pruebas realizaron para la validación del modelo? Bueno, para validar el modelo lo que hemos hecho es dejar correr más o menos la simulación 30, 60 días, dependiendo, más o menos un mes, 2 meses, hasta 3 meses, y empezar a comparar con los datos que otras simulaciones, no basadas en agentes, sino basadas en datos que
pues que han extraído, no sé, ya sea la Secretaría o ya sea otras fuentes oficiales, ver más o menos que, digamos, el porcentaje de personas que muere es parecido, ver que el porcentaje de personas que se infecta es parecido. Obviamente hay variaciones porque en la simulación faltarán muchos detalles, ¿no? Como por ejemplo, qué tan juiciosa es una persona en el confinamiento. Nosotros asumimos en la simulación que si a alguien le dicen está confinado, pues esa persona se queda confinado, ¿no? No sale de su casa. Pero en la realidad puede pasar que esa persona tenga un grado de responsabilidad donde diga, no, pues yo voy a salir, y al salir contagie a otras personas. Entonces, ese tipo de detalles son los que hacen diferir un poco los resultados en la simulación con el mundo real. Igual, eso es interesante, ¿no? Cada vez ir mirando qué detalle se puede ir afinando, qué detalle se puede corregir o mejorar en la simulación. La simulación nos permite eso todo el tiempo, estar afinando y refinando la simulación. La podemos correr muchas veces, podemos ver si algunos, digamos, modificaciones que hicimos tienen sentido o tal vez no, porque tal vez al agregar una regla decimos, no, pasó, no sé, de tener un porcentaje de muertos del 3% a dispararse al 30%. Entonces, algo que nosotros modificamos en la simulación, algún comportamiento, obviamente está mal y está disparando los resultados de la simulación. Lo del modelo SIR para la expansión de la enfermedad no lo aplicamos. Podría ser interesante también para, pues a futuro. La idea es esa, ¿no? Que se aporten nuevas cosas y irlas integrando en la simulación, porque como les comentaba, hay muchísimos detalles que uno a veces cuando empieza, pues digamos, a simular y agregar al modelo se le escapan. Entonces sí está muy bueno y el grupo busca todo el tiempo eso, que la comunidad nos aporte y nos diga, podríamos mirar esto, podríamos mirar aquello. Es una forma Pero- muy Perdóname un fácil. segundo. Sí, profe. Carlos, perdóname un segundo. Ahí sí tuvimos en cuenta algunas Sí. cosas. Es decir, Sí, en el modelo FIR sí tuvimos en cuenta que hay unos susceptibles de contagiarse, sí hay unos infectados y sí hay unos recuperados. Lo que pasa es que no lo manejamos de manera estadística como lo hace el modelo SIR. Entonces, por esa razón, no es exactamente ese modelo, pero sí tuvimos en cuenta varios elementos de ese modelo. Gladys, ¿tú me complementas, por favor? sí, señora. Digamos que la simulación, digamos, para que tenga plausibilidad desde la perspectiva de la propagación de la pandemia, tiene que estar basado en un modelo biológico de propagación. Y ese modelo biológico es el modelo, no es el modelo SIR, pero es un modelo incluso más complejo que el modelo SIR. El SIR es susceptibles, personas que entraron en contacto con el virus habiendo sido susceptibles, se infectaron, y los que se infectaron se recuperaron algunos, otros pudieron haber muerto, pero esa es la R de recuperados, o sea que no van a infectar más personas, ya sea porque se recuperaron o porque se murieron. El modelo no está, la simulación no está basada en ese modelo, sino en un modelo más complejo, que es el modelo SEIR, susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. Ya Carlos estaba explicando, yo ofrezco disculpas porque por razones de mi trabajo de epidemióloga en la Secretaría de Salud de Bogotá en el marco de pandemia, pues apenas pude llegar a la reunión a las 6:30. Pero Carlos estaba explicando que había una variable de interés en la simulación y es la variable periodo de latencia, es decir, y él explicó muy bien, porque ya los compañeros de Complex UD saben mucho de la biología y de la propagación de una epidemia, que no todo el mundo en el momento, en el momento en que se infectan las personas, no son infecciosas para otros, que hay que pasar un periodo que puede ser de 2 o 3 días, en el cual la persona empieza a tener, digamos, proliferación o multiplicación del virus, y cuando se multiplica el virus dentro de su cuerpo y llega a su saliva, que es la zona donde, a sus vías respiratorias altas, que es donde la zona del virus está replicándose con mayor velocidad, en ese momento es que usted empieza a ser infeccioso. Entonces, el modelo está sustentado en ese supuesto, y es que hay 3 días en los cuales usted no está infeccioso, que es el periodo de latencia que ya explicó Carlos. Eso porque es relevante, porque estamos ante una enfermedad de alta propagación.
Entonces es muy importante que 3 días una persona no esté infecciosa, porque si entra en contacto con todas las personas, más cuando con otras personas, más cuando es asintomática, pues estamos ahorrando un mundo de infectados. Y eso es relevante para efectos de la propagación de la pandemia. Entonces, sí está basado en el modelo SEIR, no en este CIR que es más sencillo, sino en el SEIR. No sé si lo que comento hace que quede clara la pregunta, la respuesta a la pregunta. Porque creo que ahí hay otras preguntas, pues yo no tengo las de la primera parte, Carlos, ni Daisy, porque pues entré a las 6:30, pues no, entonces no me muestran las primeras preguntas. Tengo las preguntas a partir de las 6:44. Entonces, pues ahí hay otras que pudieran tener que ver conmigo, si a ustedes les parece, con mucho gusto las comentamos. Dice, ¿cuándo va a ser el pico de la pandemia? No sé si quieren que conteste esa o alguna cosa, porque pues igual, esas son las preguntas del millón. Pues si quieres responder las que tienen que ver con tu tema y luego Carlos termina con la charla y con las preguntas relacionadas con ingeniería. Listo. Entonces, bueno, saber cuándo va a ser el pico de la pandemia, digamos que la simulación lo podría decir con los datos, pero digamos que como ustedes se dieron cuenta, pues Carlos y el equipo está trabajando sobre la base de los datos semilla y se está simulando con poblaciones pequeñas todavía y se está puliendo pues el modelo de simulación. Entonces digamos que el modelo todavía, en este caso el que estamos trabajando, no puede decir alrededor de eso, alrededor de ese tipo de cosas. La Universidad de los Andes hizo un ejercicio parecido y plantea unos datos, y lo que se está utilizando para la toma de decisiones y para dar información como esto del pico de la pandemia son los modelos matemáticos basados en modelos SEIR, pero no están sobre la base de los datos de una simulación, sino una modelación matemática. ¿Qué dice la modelación matemática? Que el pico de una pandemia va a depender de las medidas de control que se tomen. Y las medidas de control, pues obviamente en su momento fueron cuarentena, es decir, que las personas no entran en contacto con otras, ningún tipo de persona entra en contacto con otras porque se quedan en su casa. Eso es la cuarentena. Depende de las medidas de aislamiento, es decir, un infectado se queda en casa para no contaminar a otros, para no infectar a otros, ¿cierto? Toma medidas de uso de tapabocas, se lava las manos, hace distanciamiento físico. De todo ese tipo de variables depende el pico de una pandemia. Si uno no hiciera nada, ustedes pueden consultar la página de la Secretaría de Salud de Bogotá, porque están modelados 3 escenarios. El escenario de si no hiciera nada, ya el pico hubiera pasado. El escenario en el cual estamos, y es que hay medidas de cuarentena, hay medidas de identificación temprana de asintomáticos respiratorios, hay con aplicación de muestras para aislamiento, hay medidas relacionadas con que los sintomáticos respiratorios consulten a tiempo para ser identificados y ser aislados, y sus contactos sean identificados, sean también aplicada la prueba diagnóstica para que se aíslen, y hay medidas de restricción de la movilidad en el transporte público y todas las que ustedes ya conocen. En este momento hay medidas de aislamiento selectivo en las zonas de la ciudad donde hay mayor conglomerado de casos, hay medidas relacionadas con la identificación de circulación del virus en poblaciones asintomáticas, que consideramos que son poblaciones selectas, como los taxistas, los rapitenderos, la población de seguridad, la población que hace vigilancia, como el ejército, la policía. Todo ese tipo de cosas, de medidas, pues digamos, hacen que se modere un poco la propagación de la pandemia. En este momento se cree que con las medidas que se han tomado, y ustedes pueden ver los datos en concreto en la página de la Secretaría, pudiéramos estar hablando de que el pico de la pandemia pudiera estar llegando entre mediados, finales de agosto o principios de septiembre. Es más o menos. No va a haber cuarentenas adicionales estrictas de la población masivamente. Seguiremos trabajando en función de la posibilidad de que la gente tenga una vida activa, con distanciamiento físico, uso de tapabocas, lavado de manos y salida al mínimo si no es necesario en la interacción con otras personas para poder hacer distanciamiento social. Ese es más o menos.
casi nadie se atreve a decir cuándo va a ser el pico de una pandemia, pero de todas formas hay que hacer proyecciones para tomar las decisiones que ustedes saben que se han tomado, para decir cuántas personas en su momento podrían estar infectadas, cuántas pruebas de laboratorio necesitamos, cuántos médicos de atención domiciliaria se necesitan, cuántas personas se requieren para hacer la atención a casos que no están afectados gravemente, sino son casos de sintomatología, digamos, no severa, cuántos son severos, cuántos son críticos y necesitan cuidados intensivos, cuántos equipos médicos para manejar cuidado intensivo. Todo este tipo de proyecciones es necesario hacerlos porque hay que tomar medidas de atención. Y adicionalmente porque se supone que hay que ir valorando cómo las medidas de prevención de la propagación funcionan. Entonces, pues las proyecciones ustedes las pueden ver en la página de la Secretaría y ya pues como dije son modelaciones matemáticas que se han hecho sobre la base de partir de un R0 en su momento, o sea el número reproductivo de cuántas personas pueden ser contagiadas o infectadas por una persona inicialmente, que se hicieron inicialmente con los datos de China, de 2.3, y en la medida en que ha evolucionado las medidas de control y se sabe que hemos ido disminuyendo ese número reproductivo en el tiempo, el RT puede estar entre 1.2, 1.3 en este momento, pues las proyecciones se han ido ajustando cuando se calcula un nuevo RT por el efecto de las medidas, entonces se ajusta el modelo y se van haciendo las proyecciones como las que ustedes pueden consultar en la página de la Secretaría. No sé si con lo que comento está claro las preguntas. Sí, creo que ya contesté la del aislamiento inteligente, se está calculando RT para las zonas que están en cuidado especial, se está precisando cosas relacionadas con la introducción de nuevas medidas, no tanto o sea, las medidas que se conocen en este momento y que están aceptadas, pues son las que sabemos de distanciamiento físico, uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico y distanciamiento social, que es distinto. Distanciamiento físico es que yo sí tengo interacción con otras personas, pero tomo distancia de 2 metros, y distanciamiento social es cuando yo digo no, porque estoy infectado, me aíslo, me quedo en casa, o simplemente pues me dicen está prohibido salir, o está pues prohibido porque aquí ha sido prohibición y en este momento de alguna manera está recomendado no salir para poder hacer distanciamiento social. ¿Qué medidas adicionales? No lo sabemos todavía, estamos esperando el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud en función de si en espacios cerrados, digamos con alta concentración de personas, pudiera estar el virus quedándose en partículas o por contaminación ambiental muy fuerte o con contaminación indoor, o sea, dentro de algún lugar, material particulado, alta concentración, si el virus se queda en esas partículas y pudiera quedarse en el aire, que hasta ahora pues no se ha documentado, no hay, pues digamos, está en discusión la evidencia científica, entonces pues igual la medida, ¿cuál sería? Pues tratar, la medida de seguridad también sería la misma, tratar de estar fuera de sitios donde hay concentración de personas, donde hay posibilidades de contacto estrecho con otras personas, y en ese sentido usar tapabocas también permanentemente, ya no solamente con distanciamiento físico, sino en sitios donde pudiera haber, digamos, concentración de partículas virales que se sabe podrían estar, pero ninguna otra medida, digamos, como especial, más allá además de las medidas de control, digamos, estas son las medidas individuales y las de riesgo individual, y las medidas de riesgo colectivo, pues que estarían relacionadas pues directamente con de pronto hacer una distribución masiva de tapabocas de forma gratuita por las empresas, los empleadores, la misma alcaldía mayor para personas que no tienen vinculación laboral y no tienen recursos para comprar los tapabocas, ese tipo de cosas, pero digamos que son las medidas de barrera que ya se conocen. En específico no habría digamos,
por ahora nuevas medidas, y toda la discusión pues es en función de cómo somos conscientes del riesgo y cómo somos capaces de conversar sobre el riesgo con las personas con que voy a hacer interacción. Es algo así parecido a lo que hacemos, y creo que deberíamos decir que lo debería hacer la mayoría de las personas cuando yo converso con una posible pareja sexual sobre sus riesgos de transmisión de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces llego a acuerdos de que si tengo riesgo yo o si tengo riesgo el otro, pues tomo medidas de protección y uso barreras como la del condón. En este sentido también lo que se trata de que las personas sean conscientes del riesgo, no tanto qué dice la norma ni qué dice la restricción del gobierno, sino qué tanto yo soy consciente del riesgo, la otra persona con la que voy a interactuar es consciente de la exposición que ha tenido y la probabilidad de haberse infectado, y entonces con base en esa raciocinio inteligente tomo medidas, que es un poco lo que se quiere para no violar pues de forma autoritaria lo que se ha conversado en diferentes escenarios en el mundo, digamos como la libertad de las personas, ese tipo de cosas. A una OPZ sí se puede extrapolar el modelo, de alguna manera sí, pero digamos que pues en este momento nosotros tenemos la información de los casos, no solamente por OPZ, sino por sector, pero obviamente en la medida que las poblaciones sean más pequeñas, pues la modelación va a ser más rápida, más fácil, y ¿cómo se llama? Y podría ser útil, pero digamos que la simulación crearía yo, y ahí sí que me ayude Carlos y Daisy, sería para lograr, digamos, conocer los comportamientos emergentes de un fenómeno complejo como este en función de un mayor número de poblaciones, porque cuando estamos hablando de una OPZ, pues estamos hablando de que podríamos fácilmente identificar los números de casos, las cadenas de transmisión, los contactos de alguna manera, identificar digamos algunas cosas, pero la modelación se puede hacer en esa escala de territorio también. No sé si hay alguna pregunta que tenga que ver conmigo, si no, pues dale Carlos, por favor, o Daisy. Y espero haber sido clara en las preguntas, en las respuestas, perdón. Vale, Sí, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es bastante útil esta información para muchos, ¿no? Conocerla. Cada vez uno conoce nuevas cosas de cómo va evolucionando la pandemia, y pues es parte de la dinámica del modelamiento de la simulación como tal. Voy a retomar algunas preguntas que tenían acá un poco técnicas. Me gustan esas preguntas. Me preguntan, sé que un logo es poderoso, pero ¿por qué no usar algo como Unity o Pygame o algo que tenga una interfaz gráfica más atractiva? Sí, tiene sentido porque las interfaces gráficas, pues que son, digamos, más fáciles de entender y son más agradables, pues permiten lo que les mencionaba, que personas que están ajenas a la cuestión del software, a las simulaciones, sistemas complejos, etcétera, pues entiendan un poco más qué está pasando. Usamos el logo principalmente porque es donde más experticia tiene el grupo, donde, por ejemplo, yo llevo trabajando en el logo ya varios años, entonces lo conozco. Para trabajar con Pygame o Unity he hecho algunas cosas, pero pues requiere un poco más de configuración. Entonces digamos que cuando uno quiere levantar algo mucho más rápido, prototipar una simulación o empezar a construir, pues en el logo digamos que es muy rápido levantar un pequeño proyecto. Digamos que la primera fase del proyecto yo un día la tenía arriba. Realmente lo que nos hemos demorado más ha sido ir refinándola, ir agregándole, quitándole cositas y ir agregando las probabilidades. Digamos que por eso se ha optado un poco por poner el logo en el grupo, pero de nuevo, está abierta para que cualquier persona que sepa o que quiera aprender, pues se incorpore al grupo con nosotros, nosotros podemos guiar o ellos nos pueden enseñar y bueno, construir cosas nuevas con otros lenguajes. También Dale, Carlos. Preguntan cómo saben si los datos que brinda la simulación son confiables y cómo hicieron la selección de las variables para la simulación. Esa era la que nos refiriéramos. Sí, dale, Gladys. Bueno, ya explicamos que aplicamos el modelo SEIR, es decir, susceptible, expuesto, infectado, recuperado. Pero como ustedes se dieron cuenta en la simulación, hay muchísimas más variables y hay muchísimas más, digamos, tanto variables como probabilidad de que el hecho ocurra, de la variable ocurra. Digamos que hicimos, pues digamos en alguna medida, al inicio de la pandemia, a principios de marzo, a mí me tocó hacer la revisión
digamos, bibliográfica de la literatura científica de todo lo que estaba documentado hasta ese momento, hasta finales de febrero, primera semana de marzo, sobre el comportamiento de la enfermedad, el comportamiento de los asintomáticos respiratorios, del R0, o sea, el número de personas que se podían infectar a partir de un infectado, de todas las modelaciones que ya se habían hecho en ese momento en China principalmente, y se empezaban a hacer en algunos países de Europa como España e Italia, que fueron los países, Inglaterra y Alemania, que fueron como los países que inicialmente tuvieron mayores problemas y que documentaron más rápidamente la situación. Entonces, a partir de la revisión de la literatura, introdujimos las probabilidades, las proporciones que estaban documentándose en la literatura científica, y esos son los datos semilla de los que habla Carlos. Es decir, la simulación arranca con unos supuestos, y en el camino, pues la simulación, pues yo he ido aprendiendo que se ajusta, ¿no? De acuerdo con los datos que han ido surgiendo. Eso en función, digamos, del componente estrictamente biológico que se puede demostrar a partir de un supuesto de un R de 2.3 que fue en su momento, y de cómo se comporta pues la infección en personas que tienen personas sintomáticos, presintomáticos, con sintomatología leve, moderada, severa o crítica, las proporciones que eso implica, con que están documentadas en la literatura científica desde la publicación de todo el mundo, en todos los países del mundo. Entonces utilizamos toda esa información que yo había tenido que revisar para las predicciones de los modelos matemáticos de la Secretaría, también los pusimos a jugar acá, y algunas otras adicionales que han ido surgiendo, como qué proporción de personas usan tapabocas, cuánto es la probabilidad de salir a la calle, qué proporción de personas salen a la calle y tienen movilidad. Todas ese tipo de variables que ustedes oyen se utilizaron acá en la simulación, y hay un documento en el cual todo eso está escrito, y estamos, digamos, lo tenemos escrito, y esas son las variables semilla, y en la medida en que la simulación pues cambia y los datos cambian, por ejemplo, pues se pueden ir incluyendo nuevas variables, así como dice Carlos, la simulación se va volviendo más compleja, y también podría hacerse más lenta el asunto, pero se puede ir simulando más cercanamente de la realidad. Así fueron las variables. Y la otra pregunta es relacionada con que si el virus se transmite por el aire, ¿qué pasaría? En ese sentido, ¿uno qué diría? Digamos, desde el punto de vista de las proyecciones matemáticas, a partir de modelos matemáticos, uno sabe que si un virus tiene más alta transmisibilidad, es decir, no espera que la gota de saliva caiga a la otra persona, sino que solamente está en el aire, pues hay mucha más probabilidad de propagación. Un ejemplo, un R0 de 2.3 es el que se documentó por COVID sin medidas inicialmente en China y en casi todos los países del mundo. Disminuye cuando se hacen medidas de barreras para que no haya contacto entre las personas, pero hay otros virus que son muchísimo más contagiosos, como el virus del sarampión, que se sabe que puede tener las partículas en el aire y que puede contagiar una persona, aproximadamente entre 12 y 16 personas. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El número de personas que pueden ser contagiadas a partir de una persona que está infectada. En eso cambiaría la simulación y los modelos también de proyecciones matemáticas. El R0 y el RT en cada momento cambiaría, y la simulación entonces ya no asumiría que una persona infectada, digamos, se cambia la probabilidad de infección, ya no de una, sino de muchas más personas, de acuerdo con ese dato de que está transmisible, en el que puede estar en el aire, que usted puede respirar, al respirar el aire puede respirar partículas virales. No sé si aclaro con eso las preguntas. Dale, Carlos, ¿terminas con la parte técnica? Listo, profe. Entonces seguimos. Otras preguntas es como, ¿puedo replicar el experimento bajo qué licencia se encuentra actualmente? Claro que sí, el código está totalmente, es open source, es abierto. Realmente en este momento está simplemente disponible para los miembros del grupo, está en GitHub, pero es un repositorio privado.
La idea es hacerlo público, estamos esperando, digamos, a cerrar una versión, digamos, un poco más estable para liberar con la documentación necesaria, pero sí, en esencia cualquier persona que tenga instalado en su computador Mongo, Python, obviamente Java para correr NetLogo, porque NetLogo en el fondo es una programación en escala, entonces corre sobre la máquina virtual de Java, podría correr la simulación sin ningún problema. También creé una imagen en VirtualBox del Ubuntu que cualquier persona podría descargar, importar en VirtualBox, y desde ahí ya está todo configurado, simplemente podría lanzar la simulación y ya correría todo también. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Se podría extrapolar el modelo a una UPS de la ciudad y completar con herramientas SIC? Sí se podría, de hecho en el logo también se trabaja mucho con modelos geográficos. La verdad requeriría, pues, digamos que manipular el mundo que manejan el logo de una forma diferente, pues para que tuviera sentido con la acomodación geográfica, pero y manejarlo de otra forma. Ya no serían como agentes que se mueven en el mundo, sino yo lo vería más como olas de personas y como especie de conjuntos que se expanden y se contraen dentro de esa parte. Pero claro que sí se puede. He visto que muchos proyectos trabajan en el logo importando digamos que imágenes geográficas, y encima de eso pues empiezan a manejar ciertos puntos geográficos y a trabajar con ello. Otra pregunta. ¿En esta simulación se tiene en cuenta la aplicación de ciertas medidas de seguridad como el uso de tapabocas o la desinfección con alcohol? No, en este momento no se tiene en cuenta. Sería bastante también interesante agregarlo. En alguna parte lo discutimos, pero como lo mencioné previamente, al tratar de querer llegar a una versión, digamos que un poco más cerrada, pues dejamos por fuera algunas sugerencias que en parte pues implicaría un poco más desarrollo, pero sí es una buena idea agregarlo porque claro, eso tiene un impacto fuerte en cómo las personas se contagian o no. Entonces podría ser, digamos que una variable que se le agregue a la gente. ¿Usa tapabocas? Sí, no. Se usa alcohol cuando X eventos pasan, sí o no, y pues dependiendo de eso cambiarán las probabilidades. De acuerdo, y en ese sentido, pues no se tenía al principio, cuando se empezó la construcción de la simulación, no se tenían datos, por ejemplo, de la proporción de personas que usaban tapabocas y lo usaban correctamente. Porque pues igual ponerse el tapabocas en el cuello, no taparse las ñatas, pues debería llamarse tapañatas y no tapabocas, porque la gente entonces se tapa sola por la boca y las narices no se las tapa. Pues el uso de tapañatas, o sea, correctamente es que usted lo tiene todo el tiempo puesto y no lo manipula, no lo usa de collar. Digamos que ese tipo de mediciones no estaban, en este momento ya las tenemos porque la Alcaldía Mayor ha hecho encuestas sobre prácticas relacionadas con el uso de tapabocas y ese tipo de cosas, entonces ya se podría decir que podemos meter variables de las cuales en su inicio no conocíamos, pero que ahora ya tenemos datos. Listo, con la siguiente pregunta es, ¿sería pertinente incorporar nuevas medidas de seguridad para controlar la propagación del virus? ¿Qué medidas serían estas? Sí sería pertinente lo que les menciono, o sea, la simulación está abierta. Digamos que la modelación de esta pandemia es algo muy curioso porque es algo nuevo para todos, entonces cada día llegan cosas nuevas y cada día a veces se cambian otras, ¿no? Por ejemplo, al principio se decía claramente, no, solo dura 15 días, digamos, era como lo que todo el mundo entendía, 15 días para que la persona se cure o se muera, básicamente. Pero hemos visto pues que personas que ya llevan mucho tiempo enfermas, que no se han curado, que digamos mejoran pero recaen, entonces todo el tiempo está cambiando el problema, entonces el modelo tiene también que ser dinámico y tiene que ir a adaptarse a esos modificaciones. ¿Qué medidas serían estas? Bueno, no sabemos, eso tendríamos que proponerlo. La idea de la simulación es que nos deja proponer cosas y probarlas y ver que tal vez sí puede ser efectivo, tal vez no. Entonces sí está abierto a todo ese tipo de nuevas medidas. De acuerdo, y en ese sentido, entonces, como esto es dinámico, los comportamientos de algunas variables cambian, entonces, por ejemplo, en este momento podría uno estar diciendo que empezamos con desconocimiento sobre la utilidad del uso del tapabocas, en este momento ya se supone que hay documentado que hay uso de tapabocas, por ejemplo, y que es protector, entonces digamos que en su momento, si no lo incluimos ahora lo podríamos incluir, pero hay otras cosas que se podrían incluir, por ejemplo, cuando empezamos la simulación, una variable que tenía que ver con la posibilidad de que la gente generara inmunidad después de la infección, se tomó
los datos que se documentaron en las pandemias por coronavirus, por SARS y MERS en los últimos años, que se hablaba aproximadamente de una inmunidad por 8 o 9 meses. En este momento ya hay datos publicados recientemente en la revista Nature hace aproximadamente, no sé, 10 días, que dice que la inmunidad no dura sino 2 meses y que depende de la gravedad de la enfermedad. Si usted tiene una enfermedad con sintomatología leve, no le genera tanta nivel de anticuerpos y con tanta duración que si usted tiene una enfermedad grave. Una persona con enfermedad grave pudiera tener una, digamos, alta concentración de anticuerpos en sangre protectores que una persona que tiene una enfermedad leve. Y la duración, digamos, lo último que estaba comentado, se sabe que no son 8 meses, sino que ha sido 2 meses solamente en los estudios recientes que se han publicado. Entonces, en ese sentido, lo que dice Carlos, todas las variables pueden ir cambiando de acuerdo con el nuevo conocimiento que va apareciendo en relación con las cosas que no sabemos sobre la enfermedad. Listo, la otra pregunta que nos dice, ¿es factible modelar las nuevas estrategias de aislamiento inteligente que ha propuesto el gobierno? Creería también que sí, parecido a la respuesta anterior. Al ser dinámico, pues podemos seguir incorporando nuevas formas de atacar el modelo y la pandemia. Entonces todo el tiempo el modelo está abierto a nuevas cosas. Dice, ¿han pensado, tienen datos para contrastar la efectividad y fiabilidad de los modelos matemáticos que hablan versus los modelos basados en sistemas complejos como el que presentan? Bueno, ahí ya tendríamos que ver algunas investigaciones y empezar a contrastar, pues más allá de tantas investigaciones locales, también contrastar con investigaciones de otros países y poder ver más a fondo si se está cumpliendo o no si se parecen, ¿no? No tienen que ser iguales, porque si ser iguales sería raro que fueran iguales, pero sí contrastar que la desviación estándar pues corresponda con eso. Esa sería una forma de evaluarlo. Otra pregunta dice... Sin embargo, Carlos, con el modelo del profe Camerano sí podemos contrastar algunos elementos. Sí, por ejemplo, el modelo del profe Camerano, que lo que hace es tomar información que publican, digamos, los entes estatales. Él ha hecho un análisis matemático, entonces sí podemos comparar. De hecho, eso es parte del proceso. Él tiene nuestra información y él va a tratar de, aplicando los modelos que aplicó sobre esa data, aplicarlos a esta y ver qué tanto se parecen y qué tanto difieren. Otra pregunta dice que si tendría una gráfica de la arquitectura de la aplicación para entender la relación entre Python y Node. En este momento no la tengo a la mano, pero sí en el proyecto que está en GitHub hay una gráfica que lo explica. Básicamente en Python tiene dos funcionalidades en este proyecto. La primera es desde NetLogo correr Python. ¿Por qué lo hacemos así? Primero, pues para aprovechar características que Python nos ofrece y que NetLogo no tiene limitaciones. Digamos que al principio NetLogo la programación no es tan parecida a lo que estamos acostumbrados si trabajamos con lenguajes como funcionales como JavaScript o como Python, o lenguajes más estructurados como Java o como C#, no se parecen tanto. Entonces, digamos que para romper un poco esa limitación está bueno usar Python, porque pues si ya lo conocemos, está bien uno basarse en lo que conoce, ¿no? No hay una mejor herramienta para nada, y si uno pues tiene experiencia en varias herramientas, se está bien incorporando. La segunda es, desde parte de la primera funcionalidad, parte de lo que les decía de poder usar el poder de Python, es que para NetLogo no existe un plugin que nos conecte directamente con Mongo, solo hay plugins para bases de datos relacionales. Entonces lo que yo hice fue, utilizando la capacidad de correr Python desde NetLogo, utilizar una librería que se llama PyMongo para conectarme directamente con la base de datos y desde ahí empezar a insertar información. Y la segunda funcionalidad es crear el servidor en Flask, que es la librería que nos permite crear un servidor RESTful bastante rápido y con poco código para eso, ¿no? Exponer la data que está en el Mongo o en un servicio web y que cualquier otra aplicación lo pueda consumir. En este caso, ¿quién lo está consumiendo? Pues la aplicación que creé en Riad para simplemente mostrar pues algunas gráficas y algo así sencillito. Pero pues a futuro lo ideal sería pues que nosotros pudiéramos agregar más servicios web, pues dependiendo de lo que se quiere, y se pueda consumir no solo por la aplicación que yo hice, sino cualquiera pueda resolver una petición y pues recibir la información y empezar a trabajar con ello. Y la última pregunta que tenemos dice, ¿la ingesta de data es solo manual o es posible automatizarla con la data de cada día mediante alguna API existente que inserte lo que está sucediendo en la realidad para validación?
Bueno, hay algunas páginas de, creo que la Secretaría y hay otra de la Alcaldía que publican información todos los días de lo que está pasando. Podría uno utilizar de, digamos, algo como web scrapping e ir a hacer un proyecto de que todos los días vaya y nos traiga esa información y nos lo guarde en nuestra base de datos, porque hasta donde he visto, pues no hay una publicación de esa información en algún formato que nos permita, pues, traerlo a una base de datos fácil. Tocaría hacer, digamos, que ese proceso de extracción de la información. Y creo que se me quedó alguna pendiente que decía por qué no utilizar colas, programación asíncrona. Ahí está. Si se hicieran peticiones asíncronas para guardar los datos de cuando se infectan los agentes de pronto con un mecanismo de colas, no sé, mejoraría un poco el tiempo de la simulación. Sí, claro que sí, se pueden usar. De hecho, como les comento, la idea, parte de este seminario es mostrarles que más allá de que se simula con el logo, podemos utilizar muchas otras herramientas, o sea, podemos ver muchos otros lenguajes. En este momento pues, usamos por lo menos 3 lenguajes que fueron JavaScript, Python y el propio NetLogo, ¿no? Entonces ahí también podríamos empezar a usar lenguajes como R. Si no nos gusta Python, podríamos usar R. Podríamos, si no nos gusta construir en JavaScript, podemos usar, no sé, Ruby, en fin, cualquier otro lenguaje, Go, no sé, muchos lenguajes, y ver que no se limita a que NetLogo a veces me comentaban que parecía como algo como ya viejo, como que no tenía muchas posibilidades. Lo que yo trato de buscar en esto y en mi proyecto de la maestría es enseñar que sí podemos agregarle más complementos. O sea, NetLogo es un pequeño componente, es como el core, pero podemos ir agregando más cosas, podemos ir creciendo, podemos ir agregando funcionalidades que tal vez la herramienta por defecto no lo tiene, pero que nosotros mediante pues uso de otro tipo de software y otras herramientas que conozcamos, sí podemos expandir esos límites que tiene y volverlo algo mucho más interesante, ¿no? También podríamos, digamos, en esta simulación algo fácil de hacer es haciendo las colas para insertar en tiempo real y no esperar al final del día como comentan en la pregunta. Y también utilizando, por ejemplo, WebSockets, podríamos la página irse actualizando en tiempo real también, ¿no? Que nos vaya mostrando, por ejemplo, una gráfica en tiempo real del contagio de las personas, de los recuperados, todo en tiempo real y no esperar hasta los resultados del día. O sea, hay muchas trabajo pendiente, también estamos buscando también mucha gente interesada que quiera, más allá de que sepa o no sepa, que quiera aprender, que quiera meterse en este mundo de primero, de crear simulaciones, de afinar modelos, y segundo también que es muy importante y que nosotros no tenemos en este momento mucho, es gente interesada en el análisis de la data, en hacer una especie de data architect que pueda coger la data, que la limpie, que vea la validez, que la explore, que juegue con ella, que haga experimentos, que publique gráficas, resultados y que lo más interesante de todo, ¿no? Empiece a hacer predicciones con esta data. Eso es lo que realmente estamos buscando con ese seminario, mostrar que pues todo esto que hemos hecho, lo que les digo, el lenguaje todo está, todo el código está disponible, está totalmente abierto. Me parecería, profe, tal vez a futuro podríamos hacer una otra seminario más enfocado en NetLogo, más en revisar un poco el código, en ver cómo se hizo, en tocar partes más técnicas, ¿no? En esto tal vez buscamos, aparte de ser técnicos, pues dar un poco la visión global de que todos tengan la figura grande de lo que estamos haciendo, pero sí me parecería interesante a futuro, pues, un seminario enfocado técnicamente, digamos, a NetLogo. Entonces, ahí también está abierta esa posibilidad. Sí, podemos hacerlo. Creo que alguien escribió una última pregunta. Hasta el momento se ha logrado encontrar algún patrón en el comportamiento emergente. Más que encontrar algún patrón, hemos confirmado algunas cosas como que si tenemos la gente muy agrupada, la probabilidad de contagio, el nivel de contagio es muchísimo mayor. Si hay un espacio pequeño y mucha gente allí agrupada. Y igualmente también hemos visto que la población, que también la tenemos distribuida por edades, hemos visto que la población que más se contagia, pues es la población que más sale a la calle, la que más, los que están confinados, pues tienen menor probabilidad de contagiarse, pero no hemos visto un comportamiento emergente diferente, sino que hemos confirmado lo que pues ya se sabe, es decir, que la simulación efectivamente se comporta de manera muy similar al mundo real. Los que salen son los que se contagian y entre menos espacio haya y más aglomeración de gente haya, pues el contagio es muchísimo mayor.
Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Quiero agradecer a Carlos por su explicación, por mostrarnos el modelo, a Gladys por acompañarnos y aclararnos algunas dudas, y a todos ustedes por asistir y por acompañarnos el día de hoy en nuestro primer seminario de este semestre. Para quienes estén interesados en nuestros seminarios, de hoy en 15 días tendremos otro, ya no relacionado con COVID, pero sí relacionado con los temas de complejidad. El tema es termodinámica del no equilibrio. De hoy en 15 días nos acompañará la profesora María Eugenia Calderón, quien nos hablará sobre este tema. Entonces, también muy invitados todos a acompañarnos dentro de 15 días a la misma hora y por este mismo link. Muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá también se interesen y se integren a nuestro grupo. Buenas noches. Buenas noches, Daisy. Saludos desde México. Eligio, qué alegría. Hola, doctora, buenas tardes. Hasta ¿Cómo luego, está? Daisy. Bien, estamos acá muy interesados. Nos vemos el próximo martes. Vale, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Daisy, ¿podemos hablar en un ratico mañana? Sí, claro que sí. Para que hablemos de nuestras tareas pendientes, ¿vale? Mañana yo creo que ya estoy agotada y me imagino que tú también. Sí. Mañana por ahí a esta hora podemos hablar. Sí. Johan, muchas gracias. Felicitaciones por la enorme audiencia. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias por asistir. Hasta luego. Chao. Hola a todos, buenas noches. Martica, chao. Chao. Chao, muchas gracias. Juliana, chao, gracias.